Muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos reunidos para tratar el término del trabajo de luto. Como ustedes saben, en el marco del Congreso de Psicoterapia y Síntoma Contemporáneo, realizado aquí en Medellín por la Asociación ProASIS, Profesionales de la Salud Mental, hemos venido trabajando de qué manera el psicoanálisis puede ayudarnos a comprender los instrumentos necesarios para analizar la realidad. Comencemos diciendo que el luto es una experiencia vivida por el yo en su atmósfera de dolor y de duda frente al mundo externo. No es como la biología nos ha planteado, digamos, una especie de tiranía de las leyes biológicas en donde el ser nace, crece, se reproduce, muere, sin contar con un afecto interior, con una relacionalidad, con un orden, digamos, de sentimientos, de introyección y de valoración de la relación con el mundo exterior. En ese sentido, la biología representa una crueldad, y lo vemos cuando el ser, biológicamente, representado en los mamíferos, exige que la especie nazca para cumplir el objetivo de reproducirse, alimentarse y finalizarse. El psicoanálisis nos plantea el sentido de la finitud, el sentido del límite, hasta qué punto el luto nos remite a la experiencia de preguntarnos por el significado de nuestra propia existencia. Comencemos diciendo que el duelo viene de la terminología dolus del latino, originariamente que remite al dolor, y luego, en los pueblos antiguos, representada como forma de cultismo, es agregada a los rituales y los mitos de acuerdo a un contexto de la sociedad donde las personas son, digamos, reguladas por una especie de código social. Las tribus primitivas y las comunidades primitivas elaboraban también un ritual específico con base en la relación con los dioses, con la naturaleza y con los demás. A nivel sociológico, la experiencia del duelo es difícilmente descifrable, ya que se prolonga la existencia de un estrecho vínculo de la familia en relación con la amistad, la ideología compartida o aquellos valores religiosos interiorizados. Es una parte del yo que experimenta una transmutación. Cuando experimentamos el trabajo del duelo, una parte de nosotros se va y otra parte de nosotros queda. Experimentamos el dolor de la ausencia, pero también del afecto que hemos tenido por esta persona. Como decía la canción, cuando un amigo se va, algo queda en el alma, algo queda en el yo. De alguna manera este objeto se ha enraizado en nuestras convicciones y no es factible desprenderse fácilmente de esto. Se trata de un evento shock que muchas veces nos coge sorprendidos con una dureza tenaz. La falta que nos hace de una exteriorización con respecto a esta persona que se ha ido representa que en nosotros había una especie de deuda afectiva. Esta deuda afectiva en algunas situaciones despierta un sentido de culpa. Este sentido de culpa remite a un estado infantil donde el hermano o la relación triádica entre el padre, la madre y Edipo no habrían de expresarse, digamos, con mayor claridad respecto a la deuda edípica. Continuamos con la experiencia de luto. Esta vez quiero proponerles un esquema de trabajo un poco con el punto de vista de la reacción del yo frente a los hechos externos. Proponemos entonces 17 mecanismos defensivos en contra de la experiencia del luto. Cuando viene subrepticiamente el shock del trauma, el yo busca cómo defenderse de este malestar, de esta angustia. El yo tiene como función tratar de eliminar el sufrimiento. Entonces percibimos una especie de lucha entre un principio del placer o un principio de realidad. Primero, la negación. Negar la realidad. No ha sucedido esto. Lo que nos presenta un hecho concreto se presenta además como un apoyo a la fantasía o un deseo a que esto no pudiera haber sucedido. Tenemos la denegación. Indica por parte del yo remover, sustituir, trasladar dicho contenido y su significante hacia un tiempo indefinido. Esperamos que esto nunca haya sucedido. Esperamos que esto que está sucediendo no vaya a suceder luego.
se presenta la decisión del yo. Al interior de los procesos de ambivalencia, en la consideración del objeto en cuanto objeto de odio u objeto de amor, se presenta un juego de introyecciones y proyecciones, donde el sujeto percibe no solo el afecto interno, sino las reacciones de las demás personas en contacto con la realidad exterior. Puede haber además una fuga narcisista, orientada hacia fases primarias del narcisismo, es decir, hacia las neurosis infantiles. Cuando la persona se aísla psicóticamente en su depresión, hablamos de una fuga narcisista hacia estados más placenteros del yo, anteriores de la infancia. Puede haber además el retorno al desamparo materno, aquella fase del niño cuando su principal experiencia era sentirse protegido por la madre. El luto le presenta una situación de no protección, de indefensión, ante lo cual buscará recursos externos e internos para volver a un estado anterior con el reparo del afecto por parte de los padres, de la madre o de un sujeto externo. Puede presentarse la fuga mortífera, pseudoedípica o pseudo-antiedípica, el conjunto de los sentimientos hostiles y amorosos, pero esta vez redimensionado. Antes del luto existía una organización psíquica, luego del luto se presenta una desorganización, una subrepticia confusión que debe pasar por una especie de estados. Algunos de nosotros nos estancamos en un estado anterior, puede ser preedípico, con el estado del luto. ¿Qué sucede? Que el luto despierta fases anteriores de la libido o de la relación con el objeto. Podrá presentarse una desinhibición parricida. Aquí encontramos mucho en las culturas antiguas una especie de ambivalencia con respecto al amor del padre, que representa no solo la autoridad, sino el deseo ante el mundo externo. En el esfuerzo por representar alucinatoriamente la relación vinculante con la representación paterna, el yo puede decidir de tomar una actitud desinhibida, parricida frente a la figura o la representación significante de un padre. No olvidemos que cuando está la ausencia del padre, aquello que nos queda es el significante constitutivo del yo, de modo que la representación y la figura del padre habitará con nosotros por siempre. Podrá presentarse la transformación alucinatoria del objeto como punto de apoyo. La elección de objeto, considerada como un acto de voluntad fracasado, tiende a sustituir los recuerdos del objeto real de amor. Hay un esfuerzo profundo por, analizar este tipo de recuerdos. Habían dicho anteriormente, el luto es un conjunto de recuerdos que necesita ser elaborado. Es un asunto de la memoria, es un asunto de vivencias, de experiencia con relación a un sujeto que ya no está. Se propone la perspectiva erotizante sustitutiva, en lo contrario de tánatos, es eros, una experiencia constructiva, sublimatoria, quiere decir erotizante, una resolución progresiva del conflicto entre el yo del placer y el yo real. Se accede además a un sentimiento de castración en términos de ausencia. Surge la necesidad de compensar un daño donde el yo manifiesta la intención de reparar una modalidad de prejuicio causado por un otro en mayúscula. Pueden presentarse problemas entre la representación de la palabra y la representación de la cosa. Para enfrentar dicha doble realidad se usa la metáfora en cuanto construcción lingüística pacificadora. La metáfora tiene una doble función, la de unir dos contenidos y la de pacificar un contenido muy violento, que para nosotros representaría un shock, un trauma subrepticio o repentino. Puede suceder que haya una identificación paranoica si el yo se siente perseguido por este sujeto que ama y que odia al mismo tiempo. Surge una relación que cumple la función patológica de orientar al superyo alucinatorio y persecutorio en contra del propio yo. Esto lo llamamos una actitud paranoica para huir de la realidad interna, de un dolor interno o de un dolor externo que había estado presente antes en la compañía de los afectos. Podrá presentarse una depresión fisiológica, una depresión sintomática. Es el cuerpo el que está en juego. La experiencia de luto es una experiencia de la ausencia del cuerpo, del contacto, de la vivencia del otro. La persona no está presente en este momento, no está su cuerpo. Y el cuerpo de nosotros percibe la ausencia del otro de modo sensible.
la relación del objeto con lo real, la relación del objeto con el otro plantea una exigencia somática y en este caso de carencia del afecto del otro que debe tomar una especie de orientación. Nos referimos a una producción de síntomas específicos derivados de un estímulo mental traumático donde el nivel de ansiedad y de excitación emocional es llevado a alteraciones y condiciones generales del organismo. La depresión, la angustia están acompañadas de específicos síntomas biológicos donde la persona acude al médico debido al desarrollo de efectos sintomáticos. Puede presentarse el conflicto entre el ideal del yo y el yo ideal. El narcisismo que determina el yo ideal basado en un narcisismo infantil se presenta en abierta contradicción con los intereses del ideal del yo, manifestado en convergencia con unas identificaciones tempranas. La persona que está ausente representa para nosotros un ideal, pero al mismo tiempo unas identificaciones que en fases anteriores habíamos proyectado sobre esta relación con la persona. El semblante de la ilusión plantea que cuando se realiza una idealización de las actitudes fenoménicas, se determina la cadena de representaciones inconscientes debido a la intensidad emocional experimentada frente al duelo. El sistema defensivo acude al delirio, a la ilusión, a las ideas repetitivas, intentando de este modo recuperar la percepción de la presencia del objeto real del amor ausente. ¿Cuál es la función del delirio, de la alucinación en este momento? Es tratar de sustituir, de reemplazar aquello que antes estaba y que ahora no está, lo ausente. Es un encuentro con la ausencia. El delirio tiene la función de tratar de sustituir e implantar una nueva realidad que para nosotros debe ser de confrontación. En determinados momentos, el luto es una experiencia de reacción. Comenzamos a interiorizar unas vivencias que han de ser elaboradas. La reacción de la ira no puede ser posible en este momento. La persona que falta está llenando un vacío que para nosotros es determinante. Freud investiga el concepto del duelo en relación con la libido. ¿Qué ha sucedido? Una parte de nosotros se ha ido. Una parte de nosotros se ha como vaciado, lo que llamamos las catesis de afecto. El proceso que inicia es tratar de desvestir las catesis libidinales que habían estado ligadas a este objeto de amor, o objeto de odio, objeto de ambivalencia. La libido sufre un proceso de transformación revolucionario, casi como la salida del triángulo edípico, donde ocurre también un proceso de transformación de la libido. La libido, en cuanto retirada de unos objetos que constituyen motivo de ausencia, posibilita una creatividad hacia la posibilidad de no solo de volver a encontrar un objeto interno o externo, sino además a descubrir nuevas perspectivas artísticas, ideológicas, de relación con el mundo externo. El problema es que muchos de nosotros con la experiencia del luto nos encerramos en una angustia psicótica y no nos relacionamos más. Todo lo contrario habría que hacer. Habría que abrirse al mundo externo, a la comunicación. En el caso de la clínica es necesario que la persona se abra al mundo de lo que ya antiguamente consideraba como no adecuado frente a la ausencia de la persona amada. La posición depresiva de Melanie Klein plantea que estos procesos de identificación nos remiten a unos estados anteriores de posición depresiva, caracterizada por la presencia de un luto precoz, donde tiene raíz la conflictividad relativa en reacciones anteriores. El yo divide la relación con los objetos entre lo malo y lo bueno. Aquella persona que me protege es interpretada como una persona buena en la esfera de la realidad exterior. Aquella persona que no me identifica es juzgada por el niño como en la atmósfera de aquellas personas que no me protegen, no está en el sentido de lo indispensable. Cuando el luto genera sentimientos de culpa, sentimientos o impulsos combinados de odio y venganza, pueden ser tratados como si tratase de deseos reprimidos no elaborados. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del sadismo y el masoquismo. Algunos de nosotros encontramos en la experiencia del luto un signo, una semántica, un significante sinónimo de sadismo o de masoquismo que alimenta la melancolía o la depresión o la angustia. Decíamos que hay una transformación de la imagen interna, puesto que
Anteriormente al luto, la imagen interna era unida, colegada, digamos, dependiente de otra imagen del objeto con la cual habíamos caminado. Habíamos caminado con esta persona toda la vida, habíamos caminado con esta persona durante tantas dificultades. Cuando esta persona llega a faltar, la imagen interna, en términos de imago, obedece ya a unas determinaciones del fantasma inconsciente. Es imprescindible explicar el cuadro clínico del duelo, en primer lugar desde el punto de vista no patológico. Sin embargo, existen factores que se pueden adjudicar tanto a lo uno como al otro. Por eso vamos a pasar al campo de un duelo patológico a un duelo normal, aunque si no exista un límite específico entre la interpretación específica de un duelo normal o un duelo patológico, porque hay circunstancias particularizantes que determinan que cada sujeto reaccione de manera diferente. Algunos se quedarán en la fase de la culpa, otros pasarán a la fase de la sustitución del objeto mediante una reacción externa. Los cuadros actitudinales que se relacionan con la experiencia de luto podemos decir un estado de ánimo profundamente doloroso, la sensación de intereses por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad para amar, digamos no exagerada, sino en un discreto manifestar sintomático, pérdida de la capacidad de elegir un nuevo objeto amoroso, ya que esto equivaldría a sustituir al ser amado desaparecido. Tenemos miedo a dejar de amar a la persona que se ha ido. Disminución de las funciones psíquicas, distanciarse de toda actividad no conectada con la memoria del objeto ausente. Matar la memoria sería una segunda muerte, una micromuerte, como diría Georges Bataille. Además de que ya la experiencia del luto representa para nosotros una micromuerte de un yo que estaba colegado a la relación con este objeto que ya no existe. La inhibición y restricción del yo es la expresión de su entrega al trabajo del luto, que no deja ya espacio para realizar intereses o propósitos. El yo puede llegar a un estado de inhibición donde la persona se siente como detenida, como obstruida, como si hubiera perdido unas motivaciones que antes existían. Pero habríamos de entender que está pasando por un periodo de transformación, de reconstrucción de energías, más que de un periodo de estancamiento libidinal, estancamiento de las energías. Lo que encontramos en la realidad es una crueldad, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Se ha ido nuestro ser querido. Los grandes esfuerzos que realiza el yo para intentar sustituir los puntos de enlace de la libido con el objeto perdido, solo se van satisfaciendo en la medida en que el principio de realidad logra imponer su fuerza sobre las alucinaciones. La realidad impone su ley sobre nuestros delirios, sobre nuestras alucinaciones, nuestros ideales. Despierta agresión reprimida, despierta el nivel de la imaginación, las expectativas basadas en un posible retorno del objeto ausente. El principio de realidad actúa como un agente tiránico, repitiendo la misma tesis: el objeto amado ya no existe. La persona ha introyectado su objeto amoroso original sobre la cual construyó su ideal del yo, un yo temprano. Este yo temprano ha venido evolucionando, dependiendo o no dependiendo de factores que la otra persona le había aportado. Es un aporte directo y recíproco que hemos brindado y que recibimos con la persona que está ausente. El carácter melancólico predomina en la fantasía inconsciente de estar dominado por una representación de la madre interiorizada en el caso de una doble solución. Se observa ante este escenario que un deseo positivo sobresalta. Vamos a tomar el caso de una incorporación total o parcial de la idea de la madre, de la representación de la madre o del padre, cuando existe una ambigüedad, una dialéctica entre lo negativo y lo positivo. El carácter melancólico anhela ejecutar una venganza simbólica. ¿Por qué me ha sucedido precisamente a mí esto? ¿Y por qué no le ha sucedido a otras personas? Sin embargo, consideramos que la experiencia psicótica del duelo no sucede nunca de la manera que nos ha sucedido a nosotros. Es más trágica nuestra realidad que la de los otros. Hablemos ahora de unos matices característicos del duelo. La consistencia de fases agudas de introyección, la efectiva ausencia o carencia de alguien. El fin principal es tratar de mantener la relación con la persona ausente, conservarla, aunque sabemos que su cuerpo material no está presente, y haremos el esfuerzo por proyectar nuestra compañía, nuestro diálogo con esta persona. Por eso decimos que está presente, no se ha ido del todo. Habremos de buscar compensar el estado psíquico de su pérdida con otro tipo de motivaciones o de afectos.
Se precisa la conciencia del afecto de pérdida que nunca abandonará el objeto en algunos casos. Se advierte que los afectos por el objeto ausente desplazan afectos hostiles. Habíamos dicho que los afectos hostiles hacen parte dialéctrica de los afectos normales de amor y de odio. No hay que, digamos, asustarse de un afecto hostil por una persona que no existe. Habíamos dicho que el carácter melancólico del amor es un efecto de la relación conflictiva o no con este objeto. Conflictiva lo remitimos a melancólico. En el trabajo del luto es necesaria una acción intermediaria y apaciguadora. En el transcurso de nuevas experiencias puede implementarse el desenlace de nuevos recuerdos, que de esta manera desintegran la ligación afectiva construida desde el pasado. Actuará separadamente de acuerdo con la intensidad libidinal unida a cada recuerdo. Este sistema de procesación psíquica consciente o inconsciente fue denominado por Freud el trabajo del luto, en 1915. Las derivaciones, según un autor que se llama Fennikel, pueden ser de carácter psicosomático. Podemos hablar de la bulimia, de la obesidad, de la depresión crónica, para decir también la paranoia, la esquizofrenia, combinadas con otros estados que la persona ya tenía o venía avanzando. La experiencia de luto, digamos que rebota en la plataforma somática, psicosomática que la persona ya tiene. No actúa aisladamente. La experiencia de luto está siempre combinada y mezclada con otras experiencias que la persona ya venía tratando. El objeto ausente ocupa el lugar del ideal del yo, como una especie de prolongación de los propios intereses emocionales e intelectuales, de su significante, actuando como un espejo evocativo de nuestro yo. La persona que se ha ido era un espejo que de algún modo ayudaba a fortalecer nuestros ideales y nuestras identificaciones. Este espejo ahora no está. Durante el resto de la vida puede ser que estemos buscando estas motivaciones y estas raíces de una manera patológica o de una manera más normal, en el término de no exagerar con el duelo. La modificación de la estabilidad de la autoestima por temor a algún castigo o autocastigo. Si yo dejo de querer a esta persona que está ausente, tal vez me van a castigar, recibiré algún castigo. El superyo te castigará, porque debemos de alguna manera identificarnos con la persona que se ha ido. En el caso del parricidio, figliocidio, o con el caso específico de la pareja, una persona tiene miedo a dejar de amarlo, aunque si no esté presente. Hay un temor a un castigo digamos de carácter mágico. Las secuelas psíquicas de una separación traumática son homologadas a las respuestas inflamatorias. Se trata de manifestaciones regulares de respuestas fisiológicas al trauma de la muerte de cada sujeto. Los 3 niveles de elaboración del luto, según Bowley, consisten en el estado de parálisis. El sujeto se confronta con la crueldad de los hechos. Habíamos dicho que la realidad es cruel. En la primera fase, el estado de la parálisis, podemos decir, esto no es verdad. No es posible que esto haya sucedido. Y sin embargo, debido a un proceso de adaptación a esta nueva idea, debemos acceder a un mundo externo que es representado por el superyo en su significante real. El segundo nivel es el estado de la exploración psíquica e irritación. El sujeto se confunde con el objeto perdido. Inicialmente había una fusión. Con la, digamos, combinación de los intereses, de las motivaciones que compartían, es necesario una irritación con respecto a la diferencia, un separarse. El ejercicio de la separación es doloroso y el dolor crea un efecto, digamos, introyectivo. La desorganización como nivel tercero plantea la desorganización, la confusión y la reorganización. El sujeto intenta reconstruir su estado de identificación primaria. Hemos dicho siempre que en el proceso psicológico siempre hay un proceso de reconstrucción, nunca desde la nada, sino con base en una plataforma afectiva que había estado evolucionando. El trabajo del sentimiento de abandono y la pérdida debe consistir en la construcción de nuevos significados en medio de un ambiente y de un contexto específico para esta realidad. Jacques Lacan considera la función del luto como un sustrato de identificación, la generación de una relación con el objeto y de la accesibilidad a la posición de la subjetividad. El prototipo de cada nuevo objeto de amor proviene evidentemente de las características relativas al objeto de amor ausente y específicamente por este motivo el sujeto se constituye en cuanto sujeto de una ausencia, sujeto con respecto de aquello que no está presente.
El carácter intrínseco del discurso y de la palabra que se presenta adyacente a todo sujeto del deseo proporciona el hecho de poder contar con un instrumento básico de fuga, el poder de la palabra, la narratividad, la representabilidad con respecto a cada recuerdo emancipado por la conciencia en la muerte de la persona. En los mitos antiguos, en los cuentos, en las novelas, en la Biblia, cuando alguien asesina a otro, no hablan del duelo. Caín mata a Abel. Muchos de los mitos antiguos, también el de Ulises, plantean la experiencia del asesinato más que la experiencia del duelo. Sin embargo, en las tragedias griegas, Esquilo, Sófocles, Eurípides, con Antígona también y Edipo, el problema del duelo es planteado como un problema con el mundo exterior también. Luego ha de ser, digamos, elaborado. Sin embargo, es el psicoanálisis el que retoma este esfuerzo del trabajo del yo por superarse a sí mismo, pero también de proyectarse. El amor por el objeto y el luto por el objeto perdido emprenden en este sentido senderos paralelos, una destinación diferente, o la melancolía o la patologización de algunos ideales. Adelantemos un poquito. Otra actitud es la negación del sufrimiento. Aquellos que, ante la experiencia traumática del duelo, niegan que haya existido un dolor. Esto significa un mecanismo defensivo con respecto al objeto ausente que simboliza de una manera, digamos, constructiva la relación que la persona tiene con la existencia y la inmediatez y la imposibilidad de completar el vacío de la existencia. Diagramación del núcleo traumático en 5 fases. Vamos a plantear 5 fases de diagramación del núcleo traumático. La primera tiene que ver con la fase de instauración del yo, poseedor de una carga narcisista primaria de amor que se proyecta al otro. En la segunda fase, el encuentro con el objeto de amor, intermedio relativo, entrega al objeto de amor y desvela el potencial energético del cual dispone el sujeto hacia la realización y el encuentro con el otro. Una tercera fase representa el estado temporal de la muerte del objeto amado. Una fracción del yo se desprende del tronco simbólico del afecto adquirido. La sensación del vacío se apodera de la percepción primaria sobre la no existencia de aquel objeto relativo de amor. La cuarta fase es un estado posterior a la muerte del sujeto vinculante. El juego trágico controlado por la memoria afectiva y por las cadenas emotivas que nos han ligado durante mucho tiempo, ahora se presentan en la experiencia del lugar del ausente. La fase 5 representa el regreso a un mundo real, a un mundo trágico, a un mundo de confrontación con lo que antiguamente habían representado las expectativas de relación con el objeto. Planteo la idea del fotosíntesis, una fotosíntesis del postduelo en cuanto a transformación de un metabolismo tanático, el metabolismo creativo. Hablamos de la sublimación erótica, de los potenciales y la creatividad de la persona. La libido debe ser transformada, reconstruida. Nos pueden ayudar las percepciones, las intuiciones, las narraciones, una renovación de representaciones de recuerdos, estímulos externos e internos, el incremento para innovar las motivaciones en la vida diaria. Existen entonces algunos aspectos metabolizantes de asimilación con base en contenidos psicoanalíticos. Hay un nivel de partida que se caracteriza por las experiencias traumáticas tempranas, las tendencias inconscientes masoquistas o un shock causado por el luto que nos lleva a un nivel de logros en perspectivas hacia nuevas metas, transformaciones motivadas o a reconocer y a orientar las fuentes de la culpa. Planteamos la idea de un baricentro de la dinámica psíquica inherente a la experiencia del duelo. En la investigación psicoanalítica de los procesos psíquicos llevados a cabo en la experiencia del duelo, planteamos el sentido de la pérdida del baricentro, o sea, pérdida de la gravedad, una metáfora que nos lleva a decir que el equilibrio del yo está en riesgo, está en peligro. Nos hemos acostumbrado a buscar un equilibrio. Cuando este equilibrio se ve amenazado, todas nuestras bases afectivas tienden también a transformarse, a reconocerse en medio de un lapso de tiempo traumático que busca ser reconstruido. El objeto de amor, en cuanto a la fuga del otro, es un objeto que busca ser complementado por la existencia propia. Planteamos la idea de dos tipos de fuerzas, unas centrífugas y otras centrífugas. Encontramos unos mecanismos de introyección y unos mecanismos de proyección. Un amor por el objeto ideal y un amor por el objeto real. Encontramos la influencia de un narcisismo primario contra un narcisismo objetual y la ambivalencia entre estos dos aspectos.
Encontramos una identificación del yo con una identificación inconsciente con el otro. Encontramos el análisis del campo del sentir con el análisis del campo del coactuar. La persona muchas veces dice, no vuelva a confiar en nadie, no vuelva a confiar en nada. Se trata de una crisis a nivel de sensibilidad, de percepción y de motivación. La compulsibilidad de los recuerdos agobiantes relativos a un estado anterior del duelo han de proporcionar una trascendencia de sí mismo, una búsqueda del influir sobre el cauce de un río que se desliza interminable en la energía del yo. Aquí lo más importante que tenía para decirles. Muchas gracias.